¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que, como su nombre lo indica, tratamos de divulgar entre nuestra gente, de la manera más sencilla y sin ningún tipo de lucro, ideología política o dogmática, aquellos temas que consideramos que han sido importantes en nuestro devenir histórico y que todos los culiacanenses debiéramos saber. Nos complace mucho constatar que hasta el momento hemos sido aceptados por ya casi 1000 suscriptores, cifra que esperamos lograr muy pronto, y cuando esta llegue para celebrarlo lo haremos subiendo un video especial que será el que más elijan ustedes entre la vida y obra de uno de los sacerdotes más queridos de la ciudad. Nos referimos al Padre Barraza, la emblemática construcción del Puente Cañedo, o las sorprendentes leyendas que se cuentan del Panteón San Juan. Mientras tanto, los invitamos a que con esta pequeña narración conozcan algo sobre Juan M. Banderas, uno de los principales revolucionarios en la primera toma de Culiacán, así que sin más que decir vamos al intro y al video. Su nombre completo era Juan Manuel Banderas Araiza. Nació en Tepuche, distrito de Culiacán, el 24 de junio de 1872. Desde jovencito le decían el agachado, debido a que por su gran estatura, caminaba un tanto encorvado. Cuando joven, trabajó de minero y ahí fue precisamente que inició su historia, ya que en dicha mina, había un capataz norteamericano que era bastante burlesco y abusivo con los trabajadores. Banderas, no soportando más los abusos, lo enfrentó y mató, por lo que tuvo que huir por toda la sierra hasta el estado de Durango, siendo perseguido por los rurales hasta la ciudad capital de ese estado. Pero logró eludirlos y regresó a Sinaloa, en donde Fortunato de la Vega, cacique paternalista de una extensa zona de los Altos de Culiacán, arregló todo para que no se le apresara, y no solo lo protegió, sino que lo empleó como guardián de sus fundos mineros. Cuando su sobrino, Diego Redo, tomó posesión del gobierno del estado, lo comisionó como guardaespaldas de este. Y precisamente estaba bajo el servicio de Redo, cuando fue llamado por Ramón F. Iturbe, para participar en unas reuniones clandestinas en la que don Amado Zazueta explicó a grandes rasgos el Plan de San Luis, lanzado el 5 de octubre de 1910 por don Francisco I. Madero, mediante el cual se desconocía al gobierno de Porfirio Díaz y se convocaba al pueblo mexicano a tomar las armas y derribar la dictadura. Banderas hizo suyas las ideas antireeleccionistas. En esas reuniones entre otros acudían, además de Banderas, Ramón F. Iturbe, Francisco Ramos Esquer y José María Cabanillas. El 9 de enero de 1911, Manuel F. Vega y otros compañeros eran los encargados de vigilar a Redo y su corte, que se encontraban en un baile de bodas en casa de la familia Tellaeche, mientras los demás reunían a sus partidarios en la casa de Iturbe, ubicada en la esquina suroeste de la calle Cristóbal Colón con la avenida Ramón Corona, donde tenían el acopio de armas, municiones y bombas. El plan era que Banderas capturara a Redo y sus principales adeptos. Habiendo pretendido que el golpe fuera más seguro, se pusieron de acuerdo con el alcalde de la cárcel, Joaquín Valdés, quien los traicionó, descubriéndolos, frustrándose todo el plan que fue concebido. A las 7:30 de la noche, Cabanillas, Agustín Beltrán, Ramón Rangel Valenzuela, Conrado Antuña, Francisco Ramos Obeso y su hijo Francisco Ramos Esquer ya estaban reunidos en la Quesada Iturbe. Discutían lo que iban a hacer, cuando llegaron a la casa unos policías y un pelotón de soldados estatales, conocidos como carnitas, irrumpieron en la casa al grito de «Dens por presos», y de inmediato todos fueron a saltarse las bardas que rodeaban la casa, para escaparse. La audaz intención de Banderas de secuestrar a Redo fue frustrada por la denuncia. Y ya descubiertos, tuvieron que cambiar el inicio de su lucha revolucionaria. El caso es que como pudieron salieron rumbo a la sierra, entre ellos Banderas, en donde pronto reclutaron un gran contingente listo para la lucha contra Díaz. Amado Zazueta fue el único aprehendido, acusado de complicidad con los conspiradores. Las primeras escaramuzas contra el ejército porfirista fueron en Tamazula y Topia, Durango, y después en el Aguajito, donde Banderas derrotó las fuerzas del aguerrido coronel Luis G. Morelos.
En 1911, Banderas y Quintero tomaron la hacienda de Jesús María, Ocualtita y las higueras de Bayaca, mientras que Cabanillas ocupó Badiraguato durante 4 días, al no soportar el embate de las fuerzas del coronel Morelos. El 31 de marzo de 1911, las guerrillas de Banderas y Cabanillas fueron derrotadas por Morelos en la Cieneguita Badiraguato. Y el gobernador Diego Redo ofreció en Culiacán un gran banquete al valiente coronel por los 80 descalabros que había infligido a la naciente fuerza maderista. Más tarde, Morelos derrotó a Iturbe en Las Milpas y luego en Tamazula. Pero el 20 de mayo de 1911, las fuerzas maderistas reagrupadas al mando de Iturbe, Banderas, Herculano de la Rocha, Claro G. Molina, Gregorio Cuevas y José María R. Cabanillas, con 4.000 hombres, iniciaron el sitio de Culiacán, en la batalla decisiva contra su más fiero enemigo, el porfirismo y el coronel Luis G. Morelos. Banderas, junto con los demás maderistas, tomó la plaza de Culiacán. Fue la madrugada del 20 de mayo de 1911 cuando la paz y el orden en Culiacán se vieron interrumpidos por una balacera. Era la toma de la plaza en la que al grito de ¡Viva la Revolución!, alrededor de 4.000 hombres sitiaron la ciudad. Los guerrilleros que iban bajo el mando de los jefes principales, Ramón F. Iturbe y Juan M. Banderas, entraron por Tierra Blanca y cruzaron el puente Cañedo de esta ciudad sorprendiendo a las fuerzas vivas locales y dejando un contingente en la retaguardia, con los cañones listos sobre las márgenes del río Tamazula. Luego de las primeras descargas se le pidió a Diego Redo, gobernador del estado, que entregara la plaza. Su respuesta fue negativa, en parte porque no creía en la fuerza del pueblo que había tomado las armas para deponer su dictadura y también porque ignoraba la retirada de Porfirio Díaz al extranjero, así que se propuso resistir. La lucha se inició. Como represalia, los sitiadores incendiaron negocios, entre estos la fábrica de hilados y tejidos El Coloso. La mayoría de estos establecimientos pertenecían a las familias que conformaban la élite del poder económico y político en la región, tales como los Almada, de la Vega, Díez Martínez, Salomón, Vegueres y otras. Su patrimonio quedó destruido. Pronto las mejores posiciones defensivas cayeron. Primero, Herculano de la Rocha y su gente atacó con fiereza la Casa de Moneda, edificio en el que se encontraba el gobernador con los elementos oficiales, y del cual Redo apenas logró escapar. Lo mismo ocurrió con el ataque a la azotea de Catedral, que era defendida por el jefe militar general Higinio Aguilar. En el santuario, sitio que fue defendido por el coronel Morelos, fue donde estuvo la mayor resistencia, en parte por el conocimiento militar que tenía este, y en parte porque no fueron sorprendidos por el primer ataque. De hecho, tuvieron tiempo de preparar la defensa, al grado de que pudieron llevar agua y víveres a la azotea, para resistir el embate por varios días. Mientras se entablaban las batallas, muchos de los comerciantes y terratenientes apresuradamente huyeron de la región. Algunos se llevaron su fortuna, otros abandonaron sus propiedades o las encargaron a sus administradores de su confianza, por lo que fue raro encontrar alguno de ellos en la cárcel o en la calle Martínez de Castro frente a los portales y la plaza, que sirvió como prisión improvisada, por resultar insuficiente el espacio de la cárcel municipal para los prisioneros de guerra. El 25 de mayo de 1911 renunció don Porfirio Díaz a la presidencia de la República, y 6 días más tarde cayó Culiacán en manos de los maderistas. El valiente coronel Morelos fue el último en rendirse después de un largo tiroteo sostenido por el militar, como ya se mencionó, desde la azotea del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, que entonces estaba en plena construcción. Una comisión de vecinos le informó al coronel Morelos que el general Higinio Aguilar había sido vencido y que el presidente Porfirio Díaz había renunciado, y que ya la paz se había concertado en Ciudad Juárez, por lo que se le daba garantías de que se le respetaría la vida junto con su gente. Solo así entregó las armas. Finalmente, con la entrega del coronel Morelos, concluyó la toma de Culiacán. Cabe aclarar que si bien es cierto que triunfó el movimiento revolucionario local, los más amolados fueron los pobres, ya que los viejos políticos del cañerismo siguieron siendo los ricos, mientras que en la clase baja, es decir, en el pueblo, aumentó el desempleo, la miseria y la vagancia. El coronel Morelos fue conducido como prisionero de guerra a la Casa de Moneda, donde permaneció 2 días. Después, fue llevado a la cárcel municipal, junto con el mayor Agustín del Corral. El 3 de junio de 1911 renunció Diego Redo como gobernador, y se marchó de Sinaloa. El Congreso del Estado nombró en su lugar al licenciado Celso Gagiola Rojo, para un breve periodo. Se dice que Iturbe y Banderas tenían el propósito de respetar la vida del militar, pero que Herculano de la Rocha y Agustín Beltrán les hicieron cambiar de opinión,
al informarles que el coronel Morelos había fusilado en Tamazula a varios vecinos, entre ellos 2 ciegos, violado a 2 mujeres y permitido a su tropa el saqueo de la población. Por lo que el 6 de junio de 1911 por la noche, fueron sacados de la cárcel municipal y llevados al Panteón Civil. El coronel Morelos, al darse cuenta de que los soldados maderistas titubeantes se preparaban a disparar, dijo: «Así no se mata a los hombres». Procediendo él mismo a formar el cuadro y dar la orden de fuego, le dijo al mayor del corral: «No se me raje, mi mayor, que al cabo no se muere más que una vez». Su cuerpo, a petición de su esposa María Espino, fue exhumado y embalsamado por los doctores Ruperto L. Paliza y Bernardo J. Gastelum y llevado a la Ciudad de México, donde fue sepultado. Banderas recibió de Madero el grado de general brigadier y fue electo por los jefes de la revolución en Sinaloa, presidente de la Junta Militar del Estado de Sinaloa, y poco después, por renuncia del gobernador interino, licenciado Celso Gagiola Rojo, Madero lo nombró gobernador interino a partir del 7 de agosto de 1911. Pero pronto surgió la figura del ingeniero Manuel Bonilla, quien estudió ingeniería y matemáticas en Estados Unidos, y a su regreso a Culiacán fue regidor, empleado de la Tesorería General del Estado, fiscal de Hacienda, miembro supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia, administrador de la fábrica textil El Coloso de Joaquín y Diego Redo, y partidario del licenciado José Ferrell, en la campaña para la gubernatura de Sinaloa, teniendo como rival a Diego Redo. Al consumarse el fraude y llegar al poder Redo, renunció al cargo de visitador de Hacienda y se afilió a la candidatura de Madero en 1910, fundando el Club Antirreeleccionista de Sinaloa. Madero le envió para pacificar Sinaloa. Bonilla no pudo convencer a Banderas de que él sería cabeza del maderismo en Sinaloa, y ya como ministro de Comunicaciones en el gabinete de Madero, se lanzó contra el exminero de Tepuche a través del ministro de Gobernación, ingeniero Alberto García Granados, quien le pidió a este que renunciara a la gubernatura a favor del doctor Maxemín, de Mazatlán. A esto, Banderas contestó, por medio del licenciado Rosendo R. Rodríguez, secretario general de Gobierno: «Mi gobierno ha creído de su deber no acceder a los caprichos antipatrióticos del señor ministro de Gobernación, y creo que tampoco accedería la legislatura, ni mucho menos el patriota pueblo sinaloense, porque según los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y los estados son libres y soberanos en su régimen interior, de donde se deduce que el gobierno federal no puede legalmente inmiscuirse en los asuntos internos de Sinaloa, sino en los casos previstos por el mismo Pacto Federal. Admitir, pues, que el ministro de Gobernación quite y ponga gobernadores en el Estado, cosa que solo puede hacer el pueblo sinaloense por medio del voto público, o del Congreso que es su representante, sería admitir la violación de la soberanía del Estado, sería dar el primer paso en el espinoso camino de una nueva dictadura como la del expresidente Porfirio Díaz, y por la cual se acaba de derramar la sangre de nuestros hermanos en los campos de batalla. Para terminar, debo advertir al ministro de Gobernación que únicamente él será el culpable del posible derramamiento de sangre entre mexicanos, pues el pueblo de Sinaloa no está dispuesto a someterse a su veleidosa voluntad, y si envía tropas a invadir la soberanía de Sinaloa, serán rechazadas a una costa de nuestras vidas. Estamos, pues, preparados a combatir las armas por medio de las armas mismas». Firmaron dicho documento el 25 de agosto de 1911, el gobernador del estado, general Juan M. Banderas, y el secretario general de Gobierno, licenciado Rosendo R. Rodríguez. De esta manera, Banderas entregó la gubernatura a José Rentería, electo gobernador constitucional, después de una disputa con el ministro de Gobernación de Madero. La indignación de Banderas fue muy grande, por lo que el 25 de octubre de 1911 expidió un manifiesto, en donde exponía su descontento contra este, por pretender quitar y poner gobernadores en el estado. Banderas ha sido el único gobernador sinaloense que ha defendido, y con éxito, la soberanía de Sinaloa, resistiendo la intromisión en los asuntos estatales del gobierno federal, del presidente interino Francisco León de la Barra y sus ministros. Tampoco aceptó, de ningún modo, las órdenes injerencistas e impositivas de Madero. Su breve, pero sobresaliente gestión gubernamental, logró la efectividad del sufragio, garantizando el desarrollo tranquilo y legal de las primeras elecciones, tanto para gobernador, como para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El triunfo de la candidatura a gobernador de José Rentería, apoyado por los clubes políticos que pidieron la renovación de los poderes del Estado, constituyó la derrota electoral de la oligarquía porfirista redista, aliada del sector moderado de los maderistas sinaloenses encabezados por el ingeniero Manuel Bonilla. Banderas entregó el poder a Rentería el 27 de septiembre, marcando con ello la caída de la dictadura, y a la vez, le granjeó una buena imagen con destacados líderes políticos maderistas, quienes le ofrecieron la candidatura a gobernador, para el periodo 1912 a 1916. Sin embargo, tal acto de sublevación contra quien le había dado el poder, agravado por su presunta culpabilidad en la muerte del coronel Luis G. Morelos, no fue perdonado y fue apresado, lo que significó una ruptura definitiva con el maderismo triunfante. Las diferencias políticas de Banderas con Madero, su desacuerdo con los tratados de Ciudad Juárez, haberse opuesto a la injerencia de Madero en la política local y el respaldo popular con que contaba, lo convertían en el candidato más fuerte para suceder a Rentería en la gubernatura, motivo por el cual Madero, ya en la presidencia de la República, en diciembre de 1911, lo mandó encarcelar acusándole de no haber hecho nada para evitar el fusilamiento del coronel Morelos. En febrero de 1912, la reclusión de Banderas fue un determinante para que sus más fieles subordinados y amigos se alzaran contra el maderismo y se declararan zapatistas, proclamando el Plan de Ayala en Sinaloa. Entre ellos estaba Manuel Vega, partidario de Banderas, quien se levantó en armas en Nabolato proclamando el Plan de Ayala, lanzado el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata. En él, se acusaba a Madero de haberse dedicado a satisfacer sus ambiciones personales, violando la soberanía de los estados y burlando el sufragio efectivo, entrando en contubernio con los científicos, latifundistas y caciques. Pronto se unieron a Vega, Franco y Quintero, pero fueron derrotados en Palos Verdes, Mocorito, por las fuerzas federales del coronel Néstor Pino Suárez. El 22 de febrero de 1912 fueron asesinados don Francisco I. Madero y el licenciado José María Pino Suárez, y los maderistas que habían defeccionado por Zapata se reunieron para combatir a Victoriano Huerta. El 14 de marzo los zapatistas atacaron Sinaloa defendida por el capitán José Martínez del Río y Cándido Avilés, al mando de los voluntarios de Angostura, y el 4 de abril Quintero derrotó a las fuerzas federales en el camino de Mocorito a Retes, muriendo en la acción el coronel Pino Suárez. El 6 de mayo de 1912 Orestes Pereira, del Ejército Federal, venció al guerrillero zapatista Conrado Antuña en el Comedero, y el 19 de enero de 1913 se consumó la total derrota del zapatismo en Sinaloa, cuando Fortunato Heredia realizó una serie de atracos en Los Mochis y en San José de Gracia, desapareciendo para siempre. Banderas salió de prisión en abril de 1914, cuando Victoriano Huerta decretó la libertad de los presos políticos, debido a la ocupación del puerto de Veracruz por las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos. Se trasladó al estado de Morelos para incorporarse al ejército zapatista, formando la brigada que llevó su nombre, a la que se incorporó un grupo de veteranos sinaloenses que combatieron por Madero a sus órdenes, y después lucharon en Sinaloa por el Plan de Ayala. En 1914 y 1915, la destacada actividad militar de Banderas hizo que Emiliano Zapata le diera el grado de general de brigada y le nombrara jefe de operaciones militares del Ejército Libertador, en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla, y ya en el Estado de Hidalgo, lo ascendió a general de división. A mediados de 1915, Banderas dejó a Zapata y abrazó la causa del villismo, igual que el general Rafael Buelna, decepcionados del incumplimiento de los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, que trató inútilmente de apaciguar las pasiones entre los grupos revolucionarios formados por carrancistas, zapatistas y villistas, nombrando presidente interino de la República al general Eulalio Gutiérrez. Los grupos villista y zapatista se sometieron a los designios de la Convención, no así Carranza, ahondándose las divisiones y reiniciándose la lucha armada. Villa le dio a Banderas el mando de varias brigadas de su ejército, incorporándolas a su división, para que comandara el ataque a los carrancistas en Sinaloa. Banderas participó en varios combates contra el carrancismo en Sinaloa, contando con la alianza de Felipe Bachomo y sus mayos en el norte del estado, pero finalmente, los villistas se dispersaron y después tanto esas derrotas en el norte de Sinaloa, como el perder toda esperanza del triunfo de la causa convencionista, hicieron que el 5 de diciembre de 1915, depusiera las armas en Movas, Sonora, y el 5 de enero de 1916, decidiera amnistiarse junto con el caudillo Llorén Mayo, Felipe Bachomo. Murió asesinado dentro de una dulcería llamada El Globo, en la calle de Bucareli en la Ciudad de México,
por el diputado y coronel Miguel A. Peralta, el 10 de febrero de 1918. Peralta, a su vez, fue muerto durante la horrenda matanza de Huitzilac, el 3 de octubre de 1927.